Hola chicas y chicos, nos encontramos aquí para realizar la resolución de la guía número 1 de mecánica de fluidos, ya con el concepto de densidad, que es con el cual vamos a partir. ¿Ya? Voy a compartir un poquito la pantalla para que veamos la guía, ¿cierto? Es esa guía, la guía que trata el concepto de densidad. ¿Ya? Recuerden que la clase teórica está ya disponible, donde también hicimos un par de ejemplos. Y hoy día nos dedicamos solamente a la parte de los ejercicios finales que están planteados aquí. Partimos ya con el ejercicio número 1. Entonces, el ejercicio número 1 cuenta, ¿cierto?, que hay una novia que quiere corroborar si el anillo regalado por el novio, que según él es de oro puro, efectivamente es de oro puro. Y para eso mandó a un físico a que mida la masa del anillo, ¿cierto? Y eso arrojó 22 gramos. Y el volumen del mismo. Entonces el volumen del anillo, 1,85 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿cierto? La idea es corroborar si eso ese cálculo se asemeja a la densidad del oro. Entonces, lo dejamos de compartir aquí para que hagamos la resolución en pizarra. Tenemos los datos de masa y volumen. Para calcular la densidad, ¿cierto? Ustedes recuerdan que es muy simple, se obtiene dividiendo para un material cualquiera, ¿cierto? Un cuerpo, su masa por su volumen. Datos que tenemos. Tenemos la masa del anillo, 22 gramos, y el volumen, 1,85 centímetros cúbicos. ¿Ya? Si revisamos la tablita, donde hay valores, digamos, de la densidad de algunos materiales que vamos a usar frecuentemente, en la tablita, ¿cierto?, la densidad del oro, que está en cualquier libro, ¿cierto?, de física, la densidad del oro es esta. La densidad del AU, ¿cierto?, oro, es de 19.300 kilogramos partido por metro cúbico. Es decir, si yo tengo un metro por un metro por un metro de oro, aparte de ser rico, ¿cierto?, eso tendría una masa de 20.000 kilogramos, o sea, 20 toneladas, en un espacio reducido. ¿Ya? 19.300 kilogramos partido por metro cúbico. Miren, esto está en el MKS, kilogramos y metros cúbicos. Y esto está en el CGS. Me conviene hacer la conversión acá, en vez de convertir los otros dos. Sí, gano tiempo. Entonces, por lo tanto, ustedes saben, porque eso lo realicé en la guía teórica, en la clase teórica, que para pasar de kilogramos partido por metro cúbico, MKS, al CGS, gramos partido por centímetro cúbico, basta dividir por 1000. ¿De dónde viene el 1000? De que 1.000.000 de centímetros cúbicos hacen un metro cúbico, 1.000.000. Y que 1.000 gramos hacen un kilogramo. Por lo tanto, 1.000.000 partido por 1000 es. Para pasar de kilogramos por metro cúbico a gramos partido por centímetro cúbico, basta dividir por 1000. Y hacer el proceso inverso, multiplicar por 1000. Por lo tanto, si ese número lo dividimos por 1000, pasamos del MKS al CGS. O sea, nos daría 19,3 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Si este dato coincide con nuestro cálculo, el novio decía la verdad. Y por lo tanto hacemos el cálculo muy simple, este ejercicio básico, ¿cierto? Tenemos 22 gramos y lo dividimos por 1,85 centímetros cúbicos. Y obtenemos la densidad del anillo. Si es una aleación y están pasando gato por liebre, significa que no nos daría este valor. 22 dividido por 1,85. Y eso nos da 11,9 aproximadamente. 11,9 gramos partido por centímetro. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Que no es de oro puro. El anillo probablemente es una aleación de otro metal y por lo tanto no habría que pagar como si fuese de oro puro. ¿Ya? Y la novia, la decisión la tiene ella. ¿Ya? Vamos al ejercicio número 2. Compartamos pantalla para el ejercicio 2. Ya. Dice, calcula la masa y peso del aire en una sala a 20 grados Celsius, cuyo piso mide 4 por 5 y tiene una altura de 3 metros. ¿Ya? Vamos a hacer el monito y vamos a poner los valores.
Ojo que pide la masa y pide el peso, ¿ya? Que recuerden que no son lo mismo. Y vamos a ir a recordar un poquito. Y en el caso del agua, el cambio es sutil, así que eso se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes con calma. El procedimiento es el mismo, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a la pizarrita de nuevo. La pizarrita, ¿ya? Entonces tenemos que la habitación más o menos es esto, ¿cierto? Y queremos calcular qué masa contiene esa habitación que tenía las medidas. Esto eran 3 de altura, esto eran 4 y esto eran 5, ¿ya? Miren, esta figura es un paralelepípedo, por lo tanto, para calcular el volumen contenido en el interior, ese volumen sería un lado por el otro y por el otro. Sería 4 por 5, son 20, serían los 20 metros cuadrados del piso o del techo. Y ahora si lo multiplicamos por el alto nos da el volumen. 4 por 5, 20, 20 por 3 son 60 metros cúbicos. O sea, el volumen contenido es de 60 metros cúbicos. ¿Ya? Como nos piden trabajar con el aire y con el agua, necesitamos las densidades. Entonces, la densidad del aire es de 1,2 kilogramos partido por metro cúbico. Muy baja. Muy baja. Entonces, la densidad del agua dulce es 1000 kilogramos partido por metro cúbico. ¿Ya? Entonces vamos a calcular primero la masa de aire contenida y después el peso del aire contenido. ¿Ya? Vamos con el cálculo. Tengo el volumen, tengo la densidad, me piden la masa. Entonces ya sabemos que vamos a hacerlo con el aire y tenemos que, la ecuación que nos va a servir va a ser esta. La densidad es masa partido por volumen. Por lo tanto, la masa va a ser la densidad por el volumen. ¿Cierto? Este volumen que está dividiendo pasa a multiplicarlo. Entonces me queda que la densidad por el volumen va a ser igual a la masa. Densidad por volumen, que pasa multiplicando, igual a la masa. ¿Ya? Y vamos a tener el primer acto que es la masa. Sacar la masa de aire contenido. Entonces tenemos que la masa va a ser igual a la densidad. ¿De quién estamos calculando? Del aire. ¿Cuánto es la densidad del aire? 1,2 kilogramos partido por metro cúbico. Por el volumen. ¿Cuál es el volumen de aire? El volumen de la habitación. 60 metros cúbicos. Fíjense. Eso nos da 1,2 por 60, nos da 6 por 2, 12, 72. 72 que, ojo, estos metros cúbicos están abajo, estos están arriba, por lo tanto lo podemos cancelar y nos queda una unidad de masa, lo que dimensionalmente está correcto. Muy bien. La masa contenida solo de aire es de 72 kilogramos, el peso de una persona promedio. 72 kilogramos de aire dentro de una sala de clase. ¿Ya? Ahora tenemos que calcular el segundo acto, calcular el peso. Entonces recuerden que el peso es una fuerza, y la fuerza que la Tierra trae a un cuerpo, a la masa de un cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo que calcular el peso del cuerpo que sea, tendría que considerar su masa y la aceleración de gravedad, ¿cierto? Para calcular esa fuerza peso. Entonces, para calcular el peso, usamos la letra W minúscula, weight, ¿cierto? Peso se obtiene multiplicando la masa por G, que es la aceleración de gravedad, mg. ¿Ya? Entonces, weight, peso, es igual a la masa, que la tenemos, 72 kilogramos, multiplicado por la aceleración de gravedad. Estamos aquí. La masa la tenemos y la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Ojo que esta es el módulo de la aceleración de gravedad, y en este caso estamos calculando el módulo del peso, el valor absoluto del peso. No nos interesa vectorialmente su dirección y su sentido. ¿Ya? 72 por 9,8, 72 por 9,8, eso nos da 700, aproximadamente 706 newton. ¿Ya? Eso nos da 706. Recuerden que kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado es la unidad de fuerza, que es el newton en el sistema MKS. ¿Ya? Ese sería el ejercicio 2. Nos vamos al ejercicio 3.
Compartimos pantalla, ¿no? Miren, el 3 lo vamos a saltar por la sencilla razón de que en la clase teórica nosotros hicimos un ejercicio con un cilindro, el cilindro de la masa patrón, ¿recuerdan? Así que por lo tanto vamos a obviar y ese lo realizan ustedes ahí con calma en la casa. Ya, hagamos la 4, que es la del colchón de agua. Dice, el colchón de una cama de agua mide 2 metros de largo, 2 de ancho y 30 centímetros de profundidad. Determina el peso del agua en el colchón. Vamos a hacer el del colchón. Vamos con el ejercicio 4 entonces. Tenemos aquí, sería el 4. Ejercicio 4. ¿Ya? Y en el 4 nos piden, ¿cierto?, calcular el peso de un colchón de agua, ¿cierto? Una cama de agua debe ser muy rica. ¿Ya? Vamos a hacer el colchón de aquí. ¿Ya? Entonces nos dicen que las dimensiones son 2 metros por 2 metros y la altura del colchón era de 30 centímetros. Pasaba metros, dividimos por 100, ¿cierto? 30 dividido 100 son 0,3. ¿Ya? Y este colchoncito es de agua. Debe ser muy bueno el colchón de agua. Y calculemos el peso. Nos piden calcular el peso. Recuerden que el peso es m por g. ¿Ya? Lleva fórmula Weight es mg. Eso nos pide, el peso. Es de agua, ya un dato. La densidad del agua, ya la saben. ¿Cuánto es? 1000, ¿cierto? 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Esa es la densidad del agua dulce. 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Nos dieron las dimensiones, con eso ya tenemos el volumen. Por lo tanto, el volumen va a ser conocido, ¿cierto? Que sería un lado por el otro y por el otro, porque el volumen de un paralelepípedo, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 0,3 serían 1,2. Entonces sería 2 metros por 2 metros por 0,3 metros, y eso nos da metros por metros por metro, metros cúbicos. Volumen, muy bien, metros cúbicos. Y sería 2 por 2, 4, 4, eso nos da 4 por 0,3, 1,2 metros cúbicos. ¿Ya? Tenemos la densidad, tenemos el volumen y podríamos calcular la masa. Y multiplicando por g nos da el peso. ¿Cierto? Muy bien. Pero fíjense que yo puedo tomar un camino más rápido que hacer eso. Porque si yo desarrollo esta fórmula, yo sé que el peso, que es mg, va a ser igual a... No voy a hacer nada del otro mundo acá. mg igual a mg. Eso no, ¿cierto? No, alguien me diría, profe, ¿pero para qué? Miren, lo que pasa es que la masa, nosotros tenemos una ecuación, que es la densidad. La densidad va a ser igual a la masa partido por el volumen. Y ya sabemos que, del ejercicio anterior lo vimos, que si yo quiero despejar la masa, sería el cálculo de la densidad por el volumen que divide pasa multiplicando. Entonces aquí podríamos decir de que la masa es densidad por volumen. ¿Ya? Entonces, donde está la masa, esta de acá, vamos a escribir que la masa es densidad por volumen. Densidad por volumen. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos una fórmula directa para calcular el peso. ¿Ya? No tenemos que hacer cálculo intermedio. Es una virtud que con elegancia podían siempre tratar de trabajar. Entonces, mg, que es el peso, va a ser igual a la densidad. ¿De qué es el colchón? El colchón es de agua, por lo tanto la densidad del agua la tenemos ahí, sería 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Por el volumen, lo sacamos, ¿cierto? 1,2 metros cúbicos. Por G. Y G sería, fíjense, que aquí si yo multiplico, sin multiplicar por G, estaría sacando la masa. Y eso sería 1000 por 1,2 son 1200. 1200 kilogramos de masa un colchón, una cama de agua. ¿Ya? Y ojo, que es mucha masa. Y aquí multiplicamos por G, equivale, ¿cierto? 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto sería 1000, la densidad del agua dulce, por 1,2 metros cúbicos, el volumen del colchón, un lado por el otro, y multiplicado por G, que sería 9,8 metros partido por segundo al cuadrado.
Fíjense que acá los metros cúbicos se cancelan. Y nos queda que mg, que es el peso de la cama de agua, sería 1000 por 1,2, que son 1200. 1200 por 9,8, 1200 por 9,8, eso nos da 11.760, 11.760 ¿qué? Kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado es Newton, ¿cierto? O sea, tener una cama de agua, aparte que es el placentero, involucra que los cimientos de tu piso deben ser fuertes, porque es acumular mucho peso en una zona. ¿Ya? Si el día de mañana quieres instalarte tu cama, tienes que tener buenos apoyos y ojalá, yo por lo menos no la instalaría en un segundo piso, ¿cierto? Es mucho peso. Vamos con el último y final. Entonces el ejercicio final es de cálculo de la densidad de la Tierra. Entonces nos piden que calculemos la densidad de la Tierra, nos dan datos, ¿cierto?, que siempre están a mano para poder hacerlo. Primero nos dan el radio, y después el radio medio, y después nos dan la masa. ¿Ya? Nos dicen que el radio medio de la Tierra es... ¿Por qué se habla de medio? Recuerden que la Tierra es chata, es más plana en los polos que en el Ecuador. El Ecuador es un poquito más gordita. Por lo tanto, el radio medio es el valor que está ahí. Y ese es el valor que vamos a usar. Entonces el radio de la Tierra es de 6.371 kilómetros. Y la masa terrestre es de 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y nos están pidiendo que determinemos cuál es la densidad de la Tierra en kilogramos partido por metro cúbico, o sea, en el sistema MKS. ¿Cuánto vale la densidad? Ya. Y dice que supongamos que es perfectamente esférica. Sabemos que no es así, ¿cierto? Sabemos que es chata, pero vamos a idealizar. Si es una esfera, ¿cierto? Recuerden que la Tierra esférica, aquí están los continentes, Norteamérica, Europa, ahí Italia, África, ¿ya? Y todo calza perfecto, porque antes todo estaba todo junto, ¿cierto? Con la deriva continental, la migración de los continentes, tenemos los continentes actuales. Y la Tierra sigue en movimiento, las placas. La densidad va a ser igual a la masa que la tenemos, partido por el volumen, pero el volumen de una esfera, ¿ya? Y ahí tienen que, les recuerdo que hagan su formulario, están en internet, en los libros, de cálculos de volúmenes, de cuerpos geométricos y también de áreas. Cuando veamos presión nos va a servir el área, ¿ya? Entonces en este caso, como es una esfera, el volumen de una esfera viene dado por la fórmula que sería 4/3 por pi y por el radio al cubo, ¿ya? Estas fórmulas se pueden demostrar, ¿cierto?, usando cálculo. Para aquellos que estén interesados, ¿cierto?, es el método de obtención de esa fórmula. Tenemos todo. Tenemos la masa y tenemos cómo calcular el volumen, donde solamente nos hace falta reemplazar ahí el radio. Y ya lo tenemos en kilómetros. Entonces nos piden que lo expresemos en kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Y aquí tenemos kilómetros. Una pequeña conversión rápida que hacemos en el mismo cálculo. Entonces la densidad de la Tierra, que es la masa, partido por el volumen, pero el volumen es esto, porque es una esfera, entonces sería partido por 4/3, por pi y por el radio al cubo, ¿ya? Para efectos prácticos, si tenemos que hacer este cálculo a mano, quizás nos acomoda que este 3, que está como divisor del denominador, podamos subirlo, ¿ya? Por lo tanto aquí hay un 1 fantasma que está dividiendo la masa, y extremo con extremo serían el 3 y la masa. Por lo tanto, el 3 podría subir a multiplicar a la masa. Entonces nos queda, que podríamos dejar, inclusive lo pueden hacer tal cual, reemplazan, pero yo les sugiero que podrían hacer esto. El 3 pasa multiplicando, 3 veces la masa, partido por 4 pi y por el radio al cubo. Y ahí tenemos nuestra ecuación para calcular la densidad terrestre. Entonces la densidad sería 3 por, la masa la tenemos, 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos, ¿ya?
Y eso dividido por 4, por 3,14, vamos a usar 3 cifras significativas, por el radio. Y el radio lo tenemos, pero ojo, kilogramos partido por metro cúbico, que está en kilómetros. ¿Qué tenemos que hacer? De kilómetro a metro multiplicado por 1000. Por lo tanto, sería ese número por 1000. Y eso serían 6.371.000 metros. Y eso completo al cubo. ¿Ya? Y tenemos el valor. Entonces ahora nos vamos con la calculadora. La gran mayoría tiene esta, que es la Casio FX82. Vamos a hacer el cálculo. 3 por 5,97. Ojo acá. Si yo quiero escribir eso en la calculadora, yo tengo que teclear Shift, que es a la izquierda, ¿cierto? Superior izquierda, tecla. Y al apretar Shift me activa todos los comandos que están en amarillo en la calculadora. Entonces activo el Shift y el Lock. Entonces Shift Lock me activa la base 10 de la notación científica. Y después le pongo el exponente del tipo 24. Y eso lo dividimos por 4 por 3,14 por ese radio, que sería 6.371.030, y lo elevamos con el acento circunflejo, el que es como el sombrerito, ese es para elevar, ¿cierto? El que es así, en la calculadora, la tecla ahí de casi central, y ese lo elevamos a 3. Cierro paréntesis, y hacemos el cálculo. Y eso nos da 5.514, aproximadamente. ¿Qué unidad de medida? Kilogramos arriba, y abajo, recuerden que esto yo elevo tanto el número como la unidad de medida, por lo tanto nos quedaría metros por metros por metros, metros cúbicos. ¿Ya? Ese es el valor de la densidad de la Tierra. El sistema de MKS en kilogramos partido por metro cúbico. Bueno, chiquillos, algunos datitos que se me fueron por ahí, solamente para que ustedes relacionen con otras cosas. En el ejercicio de la cama de agua, ¿cierto? Que hicimos, si por ejemplo hablamos de la salinidad del agua de mar, el agua de mar tiene una densidad promedio de 1030 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un metro cúbico de agua de mar, yo voy a tener 30 kilogramos de sal disueltos ahí. Y si yo quisiera, por ejemplo, recolectar sal pura de mar, tendría que evaporar ese metro cúbico de agua y me quedarían 30 kilogramos de sal en el fondo. Ya esa salinidad varía según la zona de la que estemos hablando, todo el lugar que estemos hablando. Si es un estuario, por ejemplo, si es un lugar de mar abierto. Pero es una forma, digamos, de comprender qué cosa es la densidad. Tiene que ver un poco también con las concentraciones, que como va a ver más adelante el ejercicio de la guía más larga que tengo preparada. Así que eso, chicas y chicos, espero que les haya servido. ¿Ya? Cualquier sugerencia se acepta muy bien, sobre todo si con la iluminación o la calidad de los números, lo que yo he escrito acá, si es legible y todo. Y tienen la virtud, ¿cierto?, de pararlo y rebobinarlo las veces que usted les plazca. Así que un abrazo grande y saludos a todos, chicas y chicos. Nos vemos. Hasta la siguiente resolución.